Estamos de vuelta en su noticiero Cuenca en directo. Damos la bienvenida en esta tarde. Un gusto que nos acompañe en este espacio César Montúfar, el candidato asambleísta. Está encabezando la lista de candidatos asambleístas nacionales por Concertación. Bienvenido, un placer que esté junto a nosotros para que demos a conocer a la ciudadanía. Primero, cómo se está posesionando, cómo se está ubicando la candidatura suya particularmente en el austro del país, visitando la ciudad de Cuenca y pues lógicamente la provincia de La Suay. Bienvenido. Muy buenas tardes, un gusto estar aquí. Bueno, nosotros, el país conoce, tenemos una larga trayectoria, hemos sido un movimiento de oposición. De oposición fuerte. Una oposición firme, fuerte, sí, de principio, una oposición de ideas, jamás una oposición de insulto y descalificación, de denuncia estridente, sino una oposición conceptual, pero firme, a lo que han sido estos 10 años de Revolución Ciudadana. Yo creo que eso la gente valora, los ciudadanos que ya tomaron una decisión de que hay que cerrar el ciclo político del correísmo, están buscando opciones con preparación, con experiencia, sin rabo de paja como la que nosotros somos. Sin embargo, vemos que la situación es complicada, me parece que hay temas en la palestra nacional que están interfiriendo, días que restan para terminar la campaña electoral van a salir a la luz. Yo creo que uno de los temas es el de transparencia. Los ecuatorianos tenemos que conocer quiénes son las personas que están siendo indagadas por el tema Odebrecht. El fiscal general del Estado ha anunciado que ya tiene la lista, pero que ha hecho un convenio, un acuerdo de reserva con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Bueno, puede haber hecho este acuerdo de reserva, pero aquí hay un derecho fundamental, que es que los ecuatorianos tenemos que conocer quiénes están siendo indagados y sobre todo si hay candidatos a la presidencia, vicepresidencia, a la Asamblea Nacional que están siendo indagadas por un caso de corrupción tan grave. Yo ayer en este espacio, en el espacio que tenemos un poco más amplio de nuestro canal, le preguntaba al vicepresidente, que está pues candidato nuevamente por partido de gobierno, de la lista de Odebrecht, y le hacía mención de países como Venezuela, Brasil, entre otros Argentina, que ya presentaron lista y decía, la lista ya ha sido difundida. Yo en lo personal no la conozco. ¿La lista ha sido difundida en realidad? La lista la tiene el fiscal. Solo la tiene el fiscal. ¿Los ecuatorianos? Tenemos que conocerla. Por ejemplo, si yo soy candidato y hay una denuncia por estafa en contra de mi persona, el pueblo ecuatoriano tiene que conocer, pues, porque es un tema público, es un tema de interés público. Mire, el actual vicepresidente de la República podría ser presidente del Ecuador. ¿Qué tal si él está siendo indagado en esta lista? ¿Qué tal si es que él, habiendo sido ministro coordinador de sectores estratégicos durante tantos años en los que el Estado ecuatoriano firmó con la firma Odebrecht varios contratos, si él está siendo indagado, si él es una de las personas investigadas, sospechosas, el pueblo ecuatoriano tiene que conocer. Aquí no lo estamos culpabilizando de nada. De hecho, que concurramos a las urnas el próximo 19 de febrero, conociendo al menos qué candidatos hay. El presidente de la República dijo que había un candidato de la lista de oposición en Tungurahua, que tenía también vínculos con Odebrecht. Bueno, que se conozca. Es información relevante que el pueblo ecuatoriano tiene el derecho de conocer. Usted habla de este tema de corrupción y pues la fiscalización, usted al ser también asambleísta, al haber estado ya dentro del Congreso Nacional del Parlamento Ecuatoriano, ¿se les hace difícil? En realidad es complicado el tema de fiscalización. Y le pregunto esto, bueno, en esta ocasión, porque lógicamente tienen una minoría y la mayoría ha pesado mucho más. Pero en temas de fiscalización, los azuayos particularmente reclaman mucho a los asambleístas de país que llegaron y pues no se ha hecho una fiscalización clara. ¿Qué se va a hacer con casos como lo que usted menciona en caso de llegar hacia la Asamblea Nacional? A ver, mire, y el tema de fiscalización, sobre todo voluntad política. Es voluntad política. No hemos tenido en estos 10 años un solo proceso de fiscalización llevado adelante con iniciativa de la oposición. Pero también tiene trampas y tiene obstáculos dentro de la Asamblea. Cuando yo fui asambleísta, hice un estudio de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y detecté 13 nudos, 13 diques que impiden la fiscalización. Por ejemplo, el presidente de la Asamblea tiene un plazo y tiene prerrogativas tremendas para dilatar los procesos, igual el presidente de la Comisión. Eso hay que terminar. Vamos a insistir en este proyecto de ley, porque hay que hacer que el proceso de fiscalización fluya, sin persecución, sin show mediático, sin estridencias, pero tiene que fluir para que en el Ecuador exista control político. Sin control político, sin fiscalización no hay asamblea. Fíjese, volvamos al tema del fiscal. El fiscal debía haber sido sujeto de un juicio político hace rato. Si no ha hecho nada en el caso de Odebrecht, ahora se quiere guardar los nombres de las personas que están siendo investigadas. Hasta que pasen las elecciones. No, pues eso no puede ser. Si es que tuviéramos asamblea, si es que en la asamblea habría, digamos, una voluntad política de fiscalizar, esto sería obvio en cualquier país. Mire. Ahora, de no haber mayoría, ¿puede existir esta voluntad política?
digo yo. Puede existir una voluntad, pero existen temas tan importantes. Porque existen demasiadas trabas, dicen quienes son oposición. Pero a pesar de esas trabas se pudo haber fiscalizado en estos 10 años. Hay que reformar la ley, pero sobre todo hay que cambiar a los asambleístas para que exista verdadera voluntad política de que la corrupción no se convierta y no sea en el Ecuador un hecho estructural. El resultado de 10 años de una asamblea que no fiscaliza es que hoy tenemos a la corrupción ya no como un fenómeno aislado, sino como un fenómeno estructural. Eso tiene que cambiar en la próxima asamblea. ¿Cuáles son las propuestas en temas ya legislativos? ¿Cuáles serían las leyes que se debe estudiar? Usted ha sido también pues comunicador, digamos así, dentro de Diario de Comercio. El tema de ley de comunicación, muchos partidos que están de oposición este rato y candidatos mencionan eliminación de la ley de comunicación, va al tacho de la basura. ¿Cuál es la propuesta que plantea? La derogatoria de la ley de comunicación. La ley de comunicación tiene que ser derogada porque la comunicación y la libertad de expresión no son servicios públicos, son derechos. Es decir, aquí no puede haber ese equívoco. Y tiene que ser reemplazada por 3 leyes. Una ley que modernice la anterior ley de radio y televisión, porque no se puede poner en un mismo frasco o mismo a la prensa que a la administración del espectro radioeléctrico, para que verdaderamente este se democratice. Tiene que haber una ley que recoja los derechos de comunicación, los derechos de las minorías, los derechos de los productores independientes, de los artistas nacionales. Y una tercera ley que garantice el derecho de los ecuatorianos de acceder a información pública. Esas 3 leyes tienen que reemplazar a la ley de comunicación, que tiene que ser derogada. La comunicación en un Estado democrático no es un servicio público. Yo creo que aquí hay un equívoco que no podemos permitirnos. Tiene que ser derogada y reemplazada por esas 3 leyes. En otro ámbito de la información también y la ciudadanía quiere saber, estaba yo ahí viendo algunas preguntas. ¿A quién van a apoyar ustedes? ¿Son de oposición? ¿A qué candidato va a apoyar? Los candidatos que van a la asamblea por el partido. Mire, nosotros tenemos que ser una ventaja como movimiento Concertación Lista 51, es que no tenemos un compromiso con ninguno de los candidatos de la oposición. Tanto Guillermo Lasso como Paco Moncayo como Cintia Viteri podrían ser muy buenos presidentes de un proceso de transición que se merece el Ecuador. Sí vemos que es absolutamente imperativo que los ecuatorianos evitemos la posibilidad de una carambola electoral, por las reglas, por el ventajismo que tiene el gobierno, por la parcialización del Consejo Nacional Electoral, de que no exista segunda vuelta. Nosotros sí alertamos a la ciudadanía de la posibilidad de que no exista segunda vuelta, y por eso nosotros llamamos al voto útil. El voto útil. ¿Cuál es el voto útil? Voto útil es votar, primero, llamar a no votar por blancos y nulos. Y en segundo lugar, votar por la opción de la oposición que tenga mayor posibilidad de forzar una segunda vuelta y de derrotar al correísmo en segunda vuelta. Ahora, sería de basarnos en las encuestas. Muchos ponen en el puesto segundo a Lasso, otros a Cintia Viteri. Es que las encuestas no están contribuyendo a que la ciudadanía tenga la información suficiente. Y que alguien incluso que aparezca hoy, según la encuesta, puede terminar cuarto en los 15 días que restan para las elecciones. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros planteamos, y lo planteamos con un poco recogiendo un enorme clamor de muchísimos ecuatorianos a lo largo y ancho del país. Tenemos algo acá que usted nos ha traído justamente. Mire, ¿no? Pero decía, recogiendo ese clamor, yo lo puedo mostrar rápidamente, recogiendo ese clamor de miles de ecuatorianos, que cuando vamos hacemos un recorrido nos preguntan quién está segundo porque queremos votar por ese candidato o esa candidata, llamar al voto útil. Mire, yo quiero demostrar algo rápidamente. Rápidamente porque nos estamos ya con el tiempo. ¿Cuánto tenemos corto? de tiempo? Voy a hacerlo rapidísimo. A ver, mire. Tengo un par de minutos, si me pueden dar un minuto, rapidísimo. Si me presta un esfero para no señalar con el dedo porque mi abuelita me decía que eso es una mala educación. Si es que me ayudan con el esfero, podemos indicarlo. Miren, sí. En las elecciones del 2013 hubo 20% de ausentismo, hubo 9% de votos nulos y blancos. En realidad eligieron con votos válidos el 70%. Entonces rápidamente. Esto en el 2013, ¿verdad? 2013. Ya. 70%. Eso quiere decir que en realidad 7 de cada 10 personas eligieron a presidente en el 2013. ¿Qué significa eso en el escenario electoral actual? Que 7 personas son las que van a elegir al presidente de la República. De esas 7, a pesar de que ha caído enormemente Alianza País, tiene un voto duro de 3 de esos 7. Con esos 3 de 7, 30%, significa que ya tienen más del 40%. Sin embargo, si los 3 de los 7, 3 son de Alianza País, 4 tienen que dividirse entre los demás candidatos de la oposición. Eso significaría que tendremos que tener un candidato que tenga por lo menos 2 o 3 de los 4.
Lamentablemente, la fragmentación entre los candidatos de la oposición hace que eso sea muy difícil. Por eso es que hay que ir por el voto útil, hay que votar por el que esté segundo. Cuidado, ecuatorianos. Esa es la alerta que nosotros queremos hacer. Pero esta carambola electoral, Alianza País gana en primera vuelta con solo 3 de cada 10, con solo el 30% de la votación. En el país, los presidentes se han elegido con la mitad más 1, con más del 50%. Hoy, por esta trampa del sistema, estaríamos ante la posibilidad de tener un presidente elegido solo con el 30%. En el caso de los asambleístas nada más, ¿el voto en plancha es lo que se recomienda? Es que lo que ¿Cómo pasa se maneja la puntuación? Mire lo que sucede. En realidad aquí hay también un engaño. Se nos dice que tenemos posibilidad de votar por 5 asambleístas provinciales, 15 nacionales. En realidad, cuando uno divide el voto, por ejemplo, en el caso de un asambleísta nacional, una persona vota por mí, pero distribuye los restantes 14 votos, yo tengo que hacer el esfuerzo de conseguir, de lograr, de persuadir a 14 personas más para tener un voto. Uno no tiene un voto para asambleísta, uno solamente tiene un voto para asambleísta nacional o asambleísta provincial. Si yo, por ejemplo, en la lista provincial distribuyo el voto, estoy dándole 1/5 de mi voto para votar por una persona. Si alguien quiere, por ejemplo, perdonen que me ponga como ejemplo, que César Montúfar, que yo llegue a la asamblea, tiene que votar por toda la plancha. Esa es otro engaño, otra trampa del sistema que favorece al partido de gobierno. Muchísimas gracias, el tiempo se nos ha acabado, esperamos tener una próxima oportunidad para hablar de más propuestas, ya estamos en la recta final de lo que serán las próximas elecciones. Criterios de César Montúfar, candidato asambleísta por el movimiento Concertación. Usted tiene la última palabra en las urnas del próximo 19, venimos en breve.